Bueno, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Y nos disponemos a iniciar el estudio de esta tarde-noche con la gracia y la misericordia del Eterno. Hoy tenemos un estudio importante, como todos los estudios que se refieren y están en la Torá. Queremos hablar hoy de una virtud que es importante en nuestra vida a fin de lograr poder elevar nuestras vidas y especialmente entender la razón y el propósito de de nuestro masal. Es decir, nuestro llamado, el llamado que el Eterno ha puesto en cada uno de nosotros, el destino profético que estableció en nuestras vidas y que consecuentemente esto determina de una manera muy importante lo que nosotros haremos y determinaremos a través de nuestra vida. Hoy queremos hablar de una virtud, anabá, que es humildad. Cuando reflexionamos y enfocamos nuestro corazón para mirar la humildad, tendremos que empezar por entender lo que significa o en esencia esta virtud, humildad. Un término, permítame, un término muy conocido cada vez que nos acercamos al término ejad. Debemos relacionarlo con la primera letra del alfabeto o del alefbet que se encuentra y que consecuentemente habla precisamente del servicio. Es decir, la humildad y el servicio van unidos. La unidad y el servicio van intrínsecamente unidos uno al otro. No hay servicio sin humildad y no hay humildad sin servicio. Es decir, que el propósito de la humildad es el servicio y que la razón del servicio debe de ser el canal del mismo, debe de ser la humildad. Por consecuente o consecuentemente, humildad y servicio van unidos en un sentido muy importante. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, el, les voy a compartir la pantalla para que vean la letra Aleph. A ver, ¿ya están conmigo? ¿Sí lo ven? Ahí Sí, está. sí Es se esta. ve Ok. toda La trabajando. formación o escritura de esta eh, letra interviene un segmento inclinado, aquí está, este segmento inclinado que los sabios lo llaman y lo determinan como una VAP. Sin embargo, también tiene dos pequeñas alitas, una arriba y otra abajo, y que se determinan como dos yud o yod. Esta letra, que es importantísima, va unido porque la primera letra del alefato, Aleph, esta primera letra del alefato nos habla precisamente del servicio. Y estamos hablando de la humildad y el servicio, y por lo tanto tenemos que hablar de las dos cosas. Permítanme. Muy bien. Bueno, entonces estamos hablando de la letra Aleph. La letra Aleph está formada por un segmento cruzadito y dos alitas. Estas dos alitas representan, el segmento inclinado representa el servicio con humildad. Y las dos alitas, una arriba y otra abajo, representan la primera, el servicio a los de arriba y el de abajo, el servicio a los de abajo. ¿Esto qué quiere decir?
que el servicio humilde debe darse para los de arriba, pero también debe darse para los de abajo. Esto implica, por lo tanto, que cada uno de nosotros hemos sido llamados a un servicio, pero a un servicio humilde, a un servicio para los de arriba, pero también para los de abajo. Para los de abajo, sin olvidarnos de los de arriba, y para los de arriba, sin olvidarnos de los de abajo. Es decir, un servicio humilde que nos determina o determina de una manera muy importante, determina a ver, saber, entender el concepto de servicio con humildad o hanabá con el abodá, es decir, con servicio. Entonces, ya nos va definiendo la escritura, ya nos va definiendo lo que significa el servicio. El servicio, le vamos a pedir de favor a Romana que apague su micrófono, y a todos los que van llegando que apaguen su micrófono porque si no se oyen acá. Gracias. Ok. Bueno, entonces estamos hablando de que en la formación de la escritura de la letra Aleph intervienen un segmento inclinado y dos alitas, una por encima y la otra por abajo. La Aleph es la primera letra del alefato y su característica fundamental es la inclinación, es decir, nos habla del servicio y por extensión de la humildad. El Ribi Yeshua se inclinó para lavar los pies de los talmidín, dándonos ejemplo de servicio y humildad. Por ello es la Aleph. Yeshua es la Aleph. Y tiene que ver la Aleph con ser el primero. Las dos alitas nos revelan para quienes han dirigido nuestro servicio, para los de arriba como para los de abajo. Es decir, debemos entender que no hay distinción en nuestro servicio humilde. Tenemos que servir a los que están arriba, pero a los que están abajo. Recuerda que la Aleph representa el servicio y la humildad, por lo que podemos definir la humildad como esa característica de la personalidad que, lejos de identificarse como un concepto, es, o más bien, se transforma en una actitud exterior reflejada por un valor interno del alma. En otras palabras, la humildad es un valor que refleja el alma humilde. Es un valor que refleja el alma humilde, el servicio. Por lo tanto, la humildad no es un concepto, porque nosotros a veces lo vemos como un concepto la humildad, pero no es un concepto, es una conducta, es una forma de ser, es una forma de actuar, es la manera en que tú te acercas a los de arriba y es la manera en que tú te acercas a los de abajo. Vamos a verlo con Yeshua. Un modo de ser es este y hasta un modo de vida, por lo que la humildad es una de las virtudes más nobles del espíritu. Los seres que carecen de Aleph, es decir, de un servicio humilde hacia los de arriba y hacia los de abajo, carecen de la base para un seguro progreso, ya que es la virtud que engrandece, es la virtud que engrandece y eleva el alma de aquel que experimenta esta conducta. Es decir, que la humildad, cuando es auténtica, llevará a alcanzar objetivos y metas altas, como lo fue en el caso de Moshe, de David Melech y del mismo Shaul de Tarso. Y el máximo exponente de la humildad, Yeshua el Melech HaMashiach. En otras palabras, la humildad es la conducta que muestra la grandeza de nuestro Creador y que nos lleva a ser imitadores de Él, por lo que esta conducta de servicio Ana va es importantísima en nuestra vida, dado que refleja precisamente a nuestro Creador en nuestras propias vidas.
Estos ejemplos que vamos a ver mostrarán y muestran, en el caso ya mencionado, la humildad de Yeshua. No fue pasividad o falta de conciencia de su identidad, al contrario, fue una fuerza activa y voluntaria que lo llevó a servir. Es decir, ¿qué es lo que lo llevó a servir? Anabá, la humildad. Eso fue lo que lo llevó a servir en Aleph, a los de arriba y a los de abajo. Fue un poder revolucionario que redefinió los conceptos de realeza y grandeza. Yeshua fue grande, ¿por qué? Porque él fue un hombre humilde, humilde, que sirvió a los de arriba y que sirvió a los de abajo, que no le importó la condición de las personas, sino que él se apegó a servirles como establece precisamente el principio, más bien la conducta de humildad. El que quiera ser el primero, que sirva a los demás, dijo el maestro. El que quiera ser el primero, sirva a los demás. El que quiera ser el Aleph, que sirva a los demás. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que engrandece al hombre, lo que engrandece a la mujer, lo que engrandece al ser humano es el servicio humilde hacia los de arriba y hacia los de abajo. Estuvo íntimamente ligada al amor, su servicio, su humildad, estuvo ligado al amor y al sacrificio. ¿Esto qué quiere decir? Que Yeshua siempre buscó el bien de los demás hasta el mismo sacrificio que lo llevó a su entrega total en madero. Como dice precisamente en Filipenses, les voy a compartir aquí la pantalla para que ustedes también permítanme. eh, vamos a compartir para que ustedes también lo puedan ver. Bien, tenemos en la pantalla y dice así: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Yeshua HaMashiach, el cual, aunque existía en forma de Dios, y cuando hablamos en forma de Dios, no hablamos de divinidad. Recuerden que el término Elohim significa gobernante, autoridad puesta por el cielo, es decir, que el Eterno puso a Yeshua como gobernante, como fue en el caso de Moshe. Recuerden que el Eterno puso a Moshe también como Dios, y dice la escritura ya en Shemot que lo puso como Dios, y a Jarón como su profeta. Entonces, esto significa que el Eterno le había dado poder a Moshe para poder sacar, para traer la redención al pueblo de Israel. Asimismo, el mismo Yeshua estaba en forma de Dios. ¿Por qué en forma de Dios? Porque él era un gobernante establecido por el Eterno para traer la redención para Israel y para toda la humanidad. No consideró, dice, no consideró el ser, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Esto es muy importante. Tomando forma de siervo, implicando, por lo tanto, que él decidió servir a los de arriba y a los de abajo, a Hashem y a la humanidad, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, es decir, la condición de un hombre cualquiera, se humilló, dejando el estatus de gobernante supremo puesto por el Eterno, se hizo como un hombre cualquiera y se humilló a sí mismo, dejando esa condición, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero, que implica, por lo tanto, que su servicio fue una entrega total de parte del Ribi, no solamente para su pueblo, sino para la humanidad y para todo aquel que creyera y aceptara con fe la verdad que el Eterno revelara en su Torá acerca de que el Mesías era Yeshua HaMashiach.
Por eso, por eso, en la tradición de Tzarita se conoce el dicho del Ribi, manso y humilde de corazón, manso y humilde de corazón. Yeshua HaMashiach fue manso y fue humilde de corazón, representando su Anabá como el modelo perfecto y el camino hacia la verdadera elevación espiritual. ¿Esto qué significa? Que él, al humillarse, al hacerse humilde para servir a los de arriba y a los de abajo, lo que hizo trajo a su vida una elevación extraordinaria que se refleja en su resurrección, pero sobre todo en su ocultamiento, en su elevación, estando, dice la Escritura, sentado junto al trono del Eterno, quien es bendito, que nos habla precisamente de esta exaltación tan extraordinaria por el hecho de haber servido con humildad a su pueblo y a la humanidad. Esto es el resultado de alguna manera de ese servicio que el Ribi llevó a cabo, que incluso Moshe llevó a cabo, que incluso muchos hombres de la escritura llevaron a cabo y que ahora, por la bondad y la misericordia del Eterno, Él quiere que nosotros también imitemos ese modelo, imitemos ese servicio humilde para que nosotros podamos experimentar esa elevación que obtuvieron todos aquellos que manejaron, que tuvieron en su mente, en su corazón, el servicio humilde. Dice la Escritura, tomad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Vuelvo a repetir, tomad mi yugo. ¿Cuál yugo? El yugo del servicio que Él tomó sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Esto qué quiere decir? Que sirvió a los demás y lo hizo con una actitud humilde, es decir, un servicio que no hizo distingo alguno, sino que todo lo contrario, buscó a los necesitados, tanto de arriba como de abajo, para poderles amar, es decir, darles lo bueno de lo bueno a sus vidas y consecuentemente ayudarlos en su caminar, en su andar, como lo ha hecho y como lo hace en nuestras propias vidas y lo ha hecho nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, implicando por lo tanto que un servicio humilde trae como consecuencia el alcance profético que el Eterno estableció en nuestras vidas. ¿Cuál? Servir con humildad a los demás. Porque dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Aún a pesar de lo que nosotros hagamos y como fue en el caso de nuestro Santo Maestro, que él no estimó el ser que Elohim, es decir, un gobernante, el que tuvo, el que mantuvo, el que recibió de parte del Eterno toda autoridad, sino que se hizo manso y humilde de corazón para servir a todos, los de arriba y los de abajo. El Tanakh nos habla y vamos a hablar de dos ejemplos de Anabá, es decir, de el humilde de corazón. Vamos a ver. En Números 12, 3 dice, y el varón Moshe era muy manso, Anab, que es la raíz, la shoresh de humilde, Anab, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Este versículo aparece en medio de una crisis de liderazgo. Miriam y Aarón cuestionan la autoridad única de Moshe diciendo, ¿acaso solamente por medio de Moshe ha hablado el Eterno? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Números 2:2. La reacción de Moshe es clave. No se defiende, no se defiende, se queda callado.
no argumenta, no reivindica su posición, no muestra enojo por la actitud que toma a Aarón y Miriam. No, Dios mismo interviene en ese momento para defenderlo, llamando a los tres al tabernáculo y afirmando la relación única que tiene Moshe. Boca a boca hablaré con él. Boca a boca hablaré con él, ya que con los demás hablará en sueños y en visiones, pero en el caso de Moshe, hablará el Eterno boca a boca. Eso fue muy peculiar, muy importante, porque Moshe se quedó callado cuando tanto Miriam como Aarón lo criticaron, porque lo hicieron hasta cierto punto menos. ¿Qué acaso a nosotros? No, no, por nosotros no ha hablado el Eterno, pero ya pone en relevancia y en importancia a Moshe. ¿Por qué? Por el simple hecho de que él era humilde ni abrió su boca, sin embargo, al no abrir su boca, dice el Eterno, boca a boca hablaré con él. ¿Esto qué significa? Que lo eleva el Eterno de una manera extraordinaria. Y aquí encontramos algo muy interesante. Esto quiere decir que cuando tú eres humilde en tu manera de vivir y de servir a los demás, entonces el Eterno te va a respaldar y no va a necesitar de que tú digas yo soy o yo. No, tú no vas a necesitar ni siquiera hablar, porque el que va a hablar, el que va a declarar, va a ser el Eterno y en este caso va a poner en relevancia a aquella persona que sirve con humildad. ¿Por qué es humildad anabá? Es un autovaciamiento del ego. Cuando una persona es humilde, es una persona que se ha vaciado o se está vaciando o está exigiéndose a sí mismo vaciarse del ego, como fue el caso de Moshe, como fue el caso de nuestro Ribi, como fue el caso de David, como vamos a ver. ¿Esto qué quiere decir? Moshe no insiste en sus propios derechos u honor. A pesar de ser el líder ungido, no demandó el respeto, el reconocimiento de los demás, en el caso de Miriam y Aarón. No, esto habla de un vaciamiento. Él no tenía ningún apego al ego y por lo tanto, por ello es que él era humilde. Confiaba en Dios. Deja que sea Dios quien defienda su causa en lugar de tomar la justicia por su propia mano. La humildad no es debilidad como muchas veces lo ve la gente. Su anabá es lo que lo hace digno de una comunicación tan íntima con Dios. La humildad es la puerta a una relación más profunda con lo divino. Y esto tiene que ver con el hecho de que si una persona se despoja a sí mismo, entonces el resultado de ello va a ser un revestimiento de parte del Eterno en la vida de este hombre o de esta mujer, porque experimenta la humildad y no tendrá que defenderse porque es Hashem quien defiende al humilde. No tendrá que exaltarse porque en su conciencia de entender que tiene un masal para servir a los de arriba y los de abajo, esto lo hace digno desde la perspectiva del Altísimo, quien es bendito. Este es el ejemplo por excelencia en el Tanakh, tanto que el adjetivo Anab queda para siempre ligado a su nombre. Moshe era el hombre más humilde de la tierra. Bueno, esta es una condición que hasta el día de hoy, cuando se habla del hombre más humilde, ponen los ojos en Moshe, pero ciertamente esto lo elevó de una manera extraordinaria. Otro hombre que experimentó la humildad de una manera extraordinaria fue David Melech, la unión en Belén. Vamos a ver. En Primera de Samuel,
16, 1 al 13, Dios rechaza a Saúl como rey y envía al profeta Shemuel a Belén para ungir a uno de los hijos de Isaí. La escena es la siguiente. Samuel ve a Eliab, el hijo mayor de Isaí, y piensa, ciertamente delante del Eterno estás ungido por su apariencia imponente, él pensó. Pero Dios le dice una de las frases claves sobre la humildad en la Biblia. Vamos a ver. No mires a su aparecer ni a lo grande de su estatura. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Porque yo lo desecho porque el Eterno no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón. Esto, 1 Samuel 16, 7. Esto es extraordinario porque ciertamente nada se oculta delante de los ojos de Hashem. Por lo tanto, si nada se oculta de los ojos de Hashem, no se va a ocultar precisamente esta esta perspectiva tan importante del hombre. Y en el caso de Shemuel, él estaba poniendo sus ojos en el primogénito de Isaí y se equivocaba, porque como dice el Eterno, porque yo no miro la apariencia, sino miro eh, el, el corazón, porque él mira el corazón. Uno a uno, los siete hijos mayores van pasando delante de Shemuel y Dios no elige a ninguno. Finalmente Shemuel pregunta, ¿son estos todos tus hijos? Isaí responde, queda aún el menor que apacienta las ovejas. David no estaba ni siquiera considerado en la reunión familiar. Isaí ni siquiera se le ocurrió llamar a David Melech. Estaba realizando el trabajo más bajo y solitario, cuidar el rebaño. ¿Por qué es humildad, Anabá? ¿Por qué es que David Melech era un hombre humilde? Vamos a ver. Era el hijo menor en una cultura que privilegiaba al primogénito. Era el hijo menor de una cultura que privilegiaba al primogénito. Por lo tanto, ni siquiera se miraba, como vemos el caso de Isaí, cuando le pregunta a Shemuel, oye, ¿no tienes más hijos? Sí, el menor que está allá con las ovejas. Ni siquiera se le ocurrió llamarlo, ni siquiera lo tomó en cuenta. Esto es interesante. Era un pastor, no un guerrero o noble. Ni su propio padre lo consideró candidato a rey, porque supo y se enteró que Shemuel había llegado a ungir a uno de sus hijos para rey de Israel. Esto es algo extraordinario. El corazón que Dios ve. Su humildad no era pobreza de espíritu, sino un corazón disponible y fiel. Un corazón disponible y fiel. La pregunta para nosotros, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Está disponible para el eterno y para los demás? ¿Y es fiel? Porque al final del día, esto es algo que hace importante en nuestro servicio, la fidelidad. Uno puede querer hacer las cosas, pero si es inconstante en todos sus caminos, pues entonces a ningún lado llegas. En las tareas pequeñas, proteger las ovejas de leones y osos, que lo preparó para proteger después a su pueblo. Dios exalta al humilde. La unión real llega a quien no buscaba ni se consideraba digno. Aquel que se consideraba indigno fue al que el Eterno escogió, al humilde. Estos dos ejemplos muestran las dos caras de Anabá en el Tanakh, Moshe y David. Moshe, la humildad de la cima del poder. Estaba en la cima del poder,
Era el Elohim que Dios había puesto para sacar a su pueblo de casa de servidumbre. Sin embargo, en ningún momento vemos que se le haya subido el apellido, que en ningún momento se le haya subido el poder a su cabeza o que se haya mareado en el tabique. El líder más grande que renuncia a defender su ego es Moshe y por eso fue considerado el hombre más humilde. David, la humildad es la base social. La humildad es la base en la sociedad para un servicio correcto. El despreciado y pasado por alto, que es exaltado por Dios. A veces y en muchas ocasiones se da que la persona, sea hombre o sea mujer, se considera indigno y cómo no, yo cómo voy a servir a Hashem. No, yo cómo voy a, no, ¿cómo? El Eterno mira lo que el hombre no mira. Él mira el corazón. En ambos casos, anabá, humildad, es la cualidad que los hace recipientes aptos. La humildad es lo que hizo tanto a Moshe como a David recipientes aptos para una misión divina gigantesca. No es una virtud pasiva, sino una fuerza activa de carácter que permite a Dios trabajar a través de ellos sin la interferencia del orgullo personal, que es un obstáculo extraordinario en la vida de una persona para poder servir a Hashem. Si una persona es ególatra, no podrá servir al Eterno. Si una persona es ególatra y se pone a sí mismo primero antes que a los demás, y si no entiende que el beneficio primero que debe buscar la persona deberá ser el poder elevar. Creo que se le apagó el micrófono, Ross. Rap, su micrófono está cerrado. No se escucha nada. Y bueno, ya está. ¿Sí? Ahora sí. Ya, correcto. Ok, gracias. Es que quise apagar el uno de arriba y apagué el mío. A ver, una vez para no tener interrupción. Decíamos, Yeshua dijo, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Qué implicación tiene esto? Implica que nosotros no debemos hacer distingo en el servicio a los de arriba ni a los de abajo. Tenemos que servir de igual manera. No porque los de arriba tienen y los de abajo no, atiendo solamente a los de arriba. No porque solamente los humildes necesitan a los de arriba, no los sirvo. No, tenemos que servir a los de arriba y a los de abajo. El maestro lavó los pies y dijo también que esto lo deberíamos aprender.
Por lo tanto, el servicio con humildad debe ser una característica de sus discípulos. Tuyo es el ejemplo y mío también. El acto supremo de humildad de Yeshua se convierte en el modelo para sus seguidores. La humildad no es solo un sentimiento, sino un servicio práctico y concreto al hermano, a las personas que nos rodean y, como nos enseñó el maestro, a nuestro prójimo. En Romanos 12:10 dice, prefiriéndose con honra unos a los otros. Y esto implica precisamente el servicio. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros. Es una lista de marcas de la vida netzarita. La verdadera humildad se muestra considerando a los demás como más dignos de honor que a uno mismo. Es decir, que cuando nosotros servimos, debemos considerar con mayor dignidad a los de abajo y a los de arriba que a uno mismo, como lo hizo Yeshua, nuestro Rey. Contrario al instinto natural de competencia. Gálatas 5:13 dice, sirviéndoos por amor unos a otros, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino sirviéndoos por amor los unos a los otros. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir que Rab Shaul nos habla y nos redefine de alguna manera también el servicio y nos habla precisamente del hecho de que el servicio por amor debe de ser lo que debe prevalecer entre nosotros, entre hermano y hermano, entre hermano y hermana, entre hermana y hermano. Esto es lo que debe prevalecer. Es decir, el servicio por amor, y por amor significa buscar el bien, el beneficio de los demás. Y esto es algo muy, muy importante. Y en este punto, mis amados hermanos, yo encuentro aquí una dificultad para servirnos por amor los unos a los otros. ¿Por qué? Porque sobre todo en el caso de nuestros hermanos que están en Jaderec, que todo es por línea. ¿De qué manera tú servirás? ¿De qué manera tú operarás en el servicio a los demás? ¿De qué manera tú operas? ¿De qué manera tú traes a tu vida el servicio para los de arriba y los de abajo? ¿Cómo sirves? Y eso es algo muy importante porque, como vemos, una de las cosas que nos hace crecer, una de las cosas que nos transforma, una de las cosas que trae a nuestra vida la riqueza de lo alto es precisamente el servicio humilde. Y entonces esto quiere decir que la humildad y el servicio deben de ser factores que están operando en nuestra vida. Y si es así, mis amados hermanos, la pregunta es, ¿cómo tú sirves a tu hermano que está por línea? ¿Cómo tú sirves a tu rabino que está por línea? ¿Cómo nos servimos los unos a los otros? Esto es algo que nosotros tenemos que pensar, evaluar, porque ciertamente el hecho de estar alguien en, no sé, en Yucatán, otro en Colombia, otro en Estados Unidos, otro en el Estado de México, otro en Venezuela, etcétera, etcétera. Eso, de alguna manera, el contexto en el cual nos encontramos geográfico nos limita y no debe limitarnos para el servicio los unos a los otros. Y de ahí que cuando hay una noticia de algún hermano que solicita oración por alguna situación en su vida, es ahí donde tú debes a poner tu ego a un lado y ponerte a orar en ese momento por tu hermano, por tu hermana, por aquella persona que tu hermano le está doliendo en su corazón, que le está doliendo la condición en que está pasando y por eso lo expresa ahí por línea y dice,
por favor les pido que oren por esta situación. Es una manera de servir. Otra manera de servir es cuando alguien tiene una necesidad y no se queda uno mirando. ¿Qué hacemos? Mandamos una sedaca, mandamos una contribución. ¿Por qué? Porque eso expresa tu servicio y tu amor humilde a los demás. Eso es algo importante. Cuando tú te interesas por los demás, sí, qué bueno, ya nos saludamos ahí en Zoom, pero la cosa no es saludarnos en Zoom, la cosa es cómo yo me convierto en un instrumento del Eterno para servir a los de arriba y los de abajo, para servir a mi prójimo, como nos enseñó el Rivi. ¿Cómo es que yo lo voy a hacer? Y esto es algo que nosotros podemos hacer en nuestro contexto geográfico donde nosotros vivimos, haciéndolo para los demás, pero como dice Rab Shaul, prefiriéndonos unos a los otros, implicando por lo tanto que debemos buscar en la forma de servirnos los unos a los otros. Y esto es algo muy importante en nuestra vida porque la distancia nos limita en muchas ocasiones para nosotros, los de Areyeye y Judá Orleolam, el estar acá locales, acá en la sinagoga, nos limita de los que están por línea. Y los que están por línea son limitados para los que estamos aquí en la sinagoga, pero hay formas en las que nosotros debemos participar en ese servicio y en ese servicio de ayuda, de oración, de servicio, de apoyo, de palabras de consuelo, de consolación a aquel que sufre, que padece necesidad. El otro día pusieron ahí en las peticiones de por sanidad aquí a una varona, ignoro, porque casi no conozco muy bien a los de Jaderec, ignoro qué ha pasado con ella porque tenía cáncer en su rostro. Yo cuando leí esa petición a mí me conmovió, porque mis amados hermanos, no es solamente saber o enterarnos de que hay enfermos, sino entender a veces, imaginar en nuestra carne propia esa situación tan dura, tan desgarrante del alma y que se dice ora por ella y ni siquiera se ora o que ni siquiera se acuerdan porque pues yo estoy feliz con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mi familia, con mis hermanos. Yo soy feliz, pero no, hermanos, la vida a la cual nos ha llamado el Eterno, quien es bendito, es a preferirnos, a amarnos, a buscarnos, a apoyarnos. Eso es el sí y el amén de un servicio con humildad. Que eso que le pesa a esta varona en su rostro, me pesa a mí también en mi corazón, en mi alma. Y cada vez de que me acuerdo, oro y pido al Eterno que traiga una refugia Shelema sobre ella. Hay muchos enfermos de muchas circunstancias y de muchas situaciones en la vida. Hay muchas necesidades, mis hermanos. Y nosotros nos tenemos que preferir, nosotros nos debemos de buscar. Nada nos quite con una palabra. Mi querido hermano Berit, estamos contigo y oramos porque tus hijos salgan con bien. Apenas hubo una situación muy difícil con un miembro de la comunidad y tenemos que asirnos a esa necesidad, a ese dolor, a esa circunstancia en la cual se vive. No podemos vivir ignorando o tratando de vivir mundos, otros mundos, y separándonos de nuestros queridos hermanos que padecen a veces, pasan por circunstancias. Estuvimos apenas, no tiene mucho, hace 8 o 10 días,
uno de nuestros hermanos queridos también tuvo una crisis de situación de enfermedad y lo tuvieron que intervenir. Nos sentimos muy, muy conmovidos por esa situación. Oramos con todo nuestro corazón cada momento por nuestro hermano y bendito sea el Eterno, lo ha sacado y lo está restaurando. Pero ese es el apoyo, ese es el servicio que nosotros debemos hacer. Un hermano perdió sus lentes, pues ¿qué vamos a hacer? Se lo rompieron en una situación negativa. Pues ¿qué vamos a hacer? Ah, pues nos vamos a quedar mirando. Ay, qué bueno que el Eterno te tiene con bien. No, ¿sabes qué, hermano? Te mando una sedaca para tus lentes. A lo mejor es un poquito, pero lo eterno lo ve grande, porque la disminución de nuestro ego está operando y nosotros no vivimos para nosotros, sino si entendemos verdaderamente el servicio con humildad, estamos diciendo lo mismo que Yeshua. Yeshua vivió para servir a los demás y no lo enseñó. Y dijo, me ven lavar los pies de ustedes. Ahora no lo entienden, pero lo van a entender y hoy es tiempo de entenderlo, mis amados. Es un tiempo donde lo que enseñamos o lo que aprendemos de la Torah debe ser una forma práctica, debe de ser eh, llevado a la realidad, encarnar el mandamiento en nuestras vidas y hacer grande el nombre del Eterno y traer la luz a este mundo. Esa es la razón del servicio humilde. No es solamente aprender los conceptos, sino vivirlos. Y si tú los estás aprendiendo para vivirlos, una gran felicitación. Debemos de hacer una restauración y una rectificación en nuestra vida. Si hemos estado viviendo para nosotros y no nos ha importado los demás, esto quiere decir que el ego ha estado pero dando duro y sabroso en nuestras vidas. Por lo tanto, mis amados, tenemos que hacer cambios sustanciales en nuestra vida. Tenemos que dejar de vivir para nosotros y vivir para los demás, como diría Rab Shaul, prefiriéndonos con honra los unos a los otros. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. A quien amamos de los más cercanos es a nuestra familia. Y Rab Shaul dice, los hermanos son nuestra familia. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. En una lista de marcas de la vida netzarita, esta es una, el amor, el servicio a nuestros hermanos. La verdadera humildad se muestra considerando a los demás como más dignos de honor que a uno mismo, contrario al instinto natural de competencia. En Gálatas 5:13 dice, sirviéndoos los unos a los otros, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Esto quiere decir que si el Eterno nos ha dado libertad, esa libertad debe utilizarse para servirnos los unos a otros con amor. La verdadera libertad netzarita no es para interés propio, sino que encuentra su máxima expresión en el servicio amoroso a los demás. Y entonces, los que padecen necesidades, los que sufren, los que tienen crisis en sus vidas, son los más aptos para que nosotros podamos amarlos, cuidarlos, preferirlos, honrarlos, ayudarlos, apoyarlos, animarlos. Efesios 5:21 dice, someteos los unos a los otros, someteos unos a otros en el temor a Dios. Este versículo es la piedra angular de la instrucción para el hogar. Esposos, hijos, esclavos, etcétera, establece un principio de humildad y respeto mutuo que debe permear en todas las relaciones
antes de cualquier jerarquía específica. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra familia debe de ser vista con prioridad. Desde luego, en la economía del eterno es primero el eterno, segundamente nuestra familia, y ahí incluyen nuestros hermanos en la fe, y lo tercero, todo lo demás, mi trabajo, mis hobbies, etcétera, etcétera. Filipenses 2:3, estimando a los demás como superiores. Nada hagáis por rivalidad o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Es quizás la exhortación más directa sobre la humildad mutua. La anabá se muestra en una estimación interna del corazón, que valora al otro por encima de uno mismo. Esto es algo extraordinario. Esto es algo extraordinario. El mundo se sirve a sí mismo, pero el pueblo de Dios sirve a su prójimo. Pero también expresa la lucha que se tiene con el Yetzer Hará, cuando al servir se confronta a este que pretende levantarse en rivalidad o por orgullo, que es antítesis del verdadero servicio humilde. Ciertamente esta es la condición que nosotros debemos buscar en nuestras vidas personales. El vivir el servicio humilde es parte de lo que enseña tanto el Tanakh como el Haderit Hadashah. ¿Es lo que quiere decir? Que es parte intrínseca de la enseñanza, de la instrucción que nuestro Ribi nos ha dejado como discípulos de él y que debemos experimentar de una manera extraordinaria, haciendo a un lado los obstáculos que nos impiden servir verdaderamente con humildad a los demás. Es algo importantísimo, recordando y entendiendo que la humildad no es un principio solamente, sino más bien es una conducta. Y si tú analizas a Moshe, si tú analizas al Ribi, si tú analizas a David, si tú analizas al mismo Ribi, te das cuenta de que ellos experimentaban y vivían en carne propia este servicio humilde a los de arriba y a los de abajo. Por lo tanto, mis queridos amados hermanos, pidámosle a Dios que nos permita alcanzar esta virtud tan extraordinaria de un servicio humilde. Porque el que es humilde, sirve. Y el que sirve debe servir con humildad. Ciertamente, el servicio humilde atrae un sinfín de virtudes a nuestra vida, y esta será tal vez otra enseñanza. Atrae otras virtudes a nuestra vida, porque el primero yo lo miro como algo esencial y primario, es el servicio humilde, y la humildad atrae a todas las demás virtudes en nuestra vida y nos enriquece. Abino Sheba Shammai, te damos toda Rabá por este estudio, por las enseñanzas que tú nos dejaste en el Tanakh y las enseñanzas que tú nos has dejado por nuestro Ribi Yeshua. Hoy te pedimos, Padre, que nos hagas hombres y mujeres humildes, que podamos servir a los demás, que no pasemos como el levita, que no pasemos como el sacerdote, que pasaron y vieron la necesidad del samaritano y lo dejaron en su dolor, lo dejaron en el camino tirado. Que seamos hombres y mujeres, que seamos sensibles a la necesidad de los que están cerca y lejos. Que seamos sensibles a la necesidad de los que están arriba de nosotros y a los que están abajo de nosotros. Hoy pedimos, Padre,
que transformen nuestra vida, que quitemos de nuestro corazón el egoísmo y que podamos mirar de una manera importantísima el poder servir al Todopoderoso y al Santo de Israel de una manera extraordinaria, pero también a nuestro pueblo, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestro prójimo, y que esto, Padre, traiga una grandeza, una cabot para ti, el único Dios verdadero, porque Él es el que nos enseñas, tú eres el que nos nutres con tu Torah. Bendito eres, Señor, porque nos das las virtudes y nos vas conformando día a día y transformando de una manera extraordinaria. Y por ello te agradecemos, Padre, porque aún en nuestra indignidad tú nos has visto y nos has levantado y nos has fortalecido, has vendado nuestras heridas, nos has puesto en un lugar de shalom y nos has prometido extraordinarias cosas como el mundo venidero. Hoy pedimos y rogamos por el mundo, que se conmueve entre el egoísmo, que se conmueve entre la iniquidad y la maldad, y que no tiene otra cosa que hacer que matar, robar y destruir. Pero hoy pedimos, Padre, que nos hagas hombres y mujeres de shalom, hombres y mujeres que puedan vivir experimentando la elevación para traer la luz a este mundo y que nuestro servicio con humildad sea el parámetro donde tú nos ocupes y nos ayudes a servir de una manera verdaderamente grande. Gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos. Bendícelos, fortaléceles, ayúdales, socórreles y darles la fuerza y la entereza para servir verdaderamente a los demás. Que así sea tu voluntad. Amén, Shabbat Shamaim. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, agradecemos al Eterno, quien es bendito por sus bondades, y también a ustedes porque dedican tiempo para estudiar Torah. Y eso nos perfecciona, y eso nos nutre, y eso nos da las transformaciones que necesitamos para servir bien y mejor a nuestro Dios. Amén. Amén. Bueno. Amén. Mis amados Amén. hermanos, un saludo para todos los que estuvieron presentes. Bendito sea el nombre del Eterno y que el Eterno les dé una magnífica noche y una transformación extraordinaria en sus vidas. Agradecemos al Eterno por ustedes, por cada uno de ustedes y un abrazo cordial para todos. Que el Eterno, quien es bendito, les socorra, les ayude y les fortalezca. Ok, shalom, shalom. Ahí está Lisa, me mandó un mensaje. Shalom, Ros. Shalom Ah, a todos. ama a todos. Laila Top, toda Ama Rabá, todo Shalom, para todos. Shalom. Y Shabbat gracias, mi shalom querida para hermana. todos. Gracias a todos. Que el Eterno les dé un magnífico noche y nos estamos viendo con la ayuda del Eterno. Shalom, shalom. Shalom, shalom, amado Dios. Bueno, Shalom. sí, shalom, shalom. 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 Déjenme parar aquí. Ok. Ya se No, pues sí, mira. Shalom, shalom a todos. Shalom, Rabí. Shalom, Ayelet.